¿Cómo escuchar la voz de Dios? La palabra de Dios poderosa que crea, que forma y que transforma. Todos estamos realmente conscientes de la existencia de los dos universos que Dios hizo. El universo material, natural, físico, que podemos ver, que podemos palpar, lo que esté a nuestro alcance. Un mundo físico material que todos los días vemos, y este mundo nos habla de la gloria de Dios. Este mundo habla la gloria que Dios tiene, la sabiduría. Dice, los cielos, dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. En el Salmo 19, 1 y 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense lo que estamos leyendo. Los cielos cuentan, los cielos están hablando de la gloria de Dios. Y el firmamento con todas sus estrellas, como dice, anuncia la obra de sus manos. Versículo 4 del Salmo 19 dice, por toda la tierra, óyelo, salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, dice, puso tabernáculo para el sol. Por eso vemos un precioso atardecer. No sé si lo alcanzan a percibir. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta es una fotografía que ayer me mostró nuestro hermano Alfonso García. Le dije, te felicito por el viaje que hiciste. Se fue a California, se fue a San Francisco, se fue a las montañas, estuvo allá en la nieve, tirándose de panzazo allá en la nieve, viendo nevar. Y me dice que esta fue una de las cosas que más le impactó. Le dije, no cabe duda que Dios le estuvo hablando de alguna manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos una foto como estas, yo veo que mucha gente va aquí a Progreso y toma fotos de los atardeceres. Otros toman fotos de sus flores, de su maceta que tienen en su patio, en su casa. Y todo eso cuenta la gloria de Dios. Es Dios hablándonos de su poder, de su grandeza. Yo nada más quiero pensar, imagínense estos colores que los grandes pintores hacen y tratan de imitar. Pero yo siempre he sabido una frase que alguien puso en una revista, en un libro, dice, Dios es el artista supremo. Nadie puede igualar a Dios. Tú puedes pintar esto y para tardarte horas pintándolo, o hay pintores que hacen rápido un cuadro y dicen, como hay un gran pintor ahí que yo veo a veces en la televisión, que agarra y tira un brochazo, tira, ¿qué va a hacer? Pum, 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 y en 20 minutos, 30 minutos ya hizo un cuadro precioso, con montañas, con nieves, con cosas. Pero yo sé que Dios cada instante, ese atardecer va cambiando y vas tomando el tiempo y se va a meter el sol y faltan 30 segundos y por fin se metió y después se oscurece y empieza a aparecer el firmamento con las estrellas, con la luna. ¿Y sabes qué? Fue Dios hablándote. Es Dios hablando, y de eso precisamente nos quiere
hablar Dios en esta noche. Dios habla y nos hace conscientes del mundo físico, pero también nos hace conscientes del mundo sobrenatural, del mundo espiritual, donde Él reside. Dios vive en eternidad, Dios es espíritu y Dios creó otro universo donde además del mundo natural nos incluyó a nosotros. Y les he dicho que somos la única criatura que Dios nos creó para estar en los dos universos, en los dos mundos. Nosotros podemos tocar el mundo material, toca la silla donde estás, tocas al hermano que tiene un cuerpo físico, puedes mirar este lugar, estás en un mundo natural, pero también Dios te hizo a ti con un alma y un espíritu que no ves, que no puedes tocar, que son eternos. Y por eso Dios nos dio la oportunidad de con ese espíritu poder identificar y discernir el mundo espiritual donde Él se mueve. Nos dio el espíritu para poder identificarnos con Él y para practicar con Él. También en este mundo espiritual no nada más creó al hombre. Antes de crear al hombre había creado ángeles. Ángeles que la Biblia nos dice que son millones de millones. No tenemos idea. En el mundo espiritual, millones de millones. Y hubo un ángel tan bello llamado Luzbel que se sintió tan hermoso, tan poderoso, que quiso un poco de la gloria de Dios para él. Y dice la Biblia que Dios lo arrojó del cielo con un tercio de los millones de ángeles que ya en ese momento dejaron de ser ángeles santos que glorificaban a Dios y se convirtieron en lo que hoy conocemos espíritus malignos, demonios que habitan esta tierra y que cada día el Señor tiene preparados para ello un lugar al fin de la creación, al fin de todas las cosas, donde van a ser encerrados junto con su jefe, el diablo, Satanás, por toda la eternidad. Pero a nosotros nos permitió conocer las dos esferas y movernos en las dos esferas. Ellos no se pueden mover en el mundo material a menos que tengan un cuerpo donde puedan manejar. Por eso es que el diablo anda tratando de convencer a la gente y decirles a algunas personas humanas: dame tu vida, dame tu cuerpo y dame chance de entrar. Y hay gente que hace pactos con el diablo, hace pactos con el demonio, andan en hechicerías, en brujerías, viendo las películas, como decía el domingo Israel, de miedo, de terror. Y mucha gente le ha abierto puertas a las tinieblas, al diablo, de tal manera que él ha entrado y ha tenido control de cuerpos humanos donde ellos se manifiestan haciendo el mal, aconsejando a otros. Bueno, ya no vamos a ver lo que hace el diablo con tantas personas, pero al grado tal de que ahora hay personas que le dan culto a él. Ya crearon una iglesia satánica donde la gente que quiera alabar al diablo puede reunirse con ellos, y además ya ahora hay gente que adora a la Santa Muerte. Ahora ya le pusieron Santa y Muerte, cuando la muerte es un enemigo de Dios, un enemigo de Dios. Pero que podemos ver entonces el mundo espiritual, cómo el diablo convenció a Adán y a Eva cuando fueron creados, como les acabo de decir, con esa dualidad de poder manejarse en el mundo natural y en el mundo espiritual. Dios les había dicho: no coman de ese árbol. Ellos comieron. Inmediatamente aquella santidad que había en Adán y en Eva se pierden su santidad, se ven desnudos. El Señor los tiene que hacer el primer sacrificio para poderlos vestir con una piel de animal. Tuvo que haber matado un ser vivo para cubrirlos, y así los sostiene y los saca del huerto. Y a partir de ese momento nos vemos que ahí encontramos a Dios hablando con el hombre, Dios hablando con el hombre, Dios platicando con su criatura. Pero vimos que también
El diablo llegó con Eva y le habló a Eva. O sea que nosotros tenemos la posibilidad, y no posibilidad, la realidad de que nosotros podemos escuchar en el mundo espiritual la voz del diablo y la voz de Dios. Podemos escuchar las dos voces. Por eso la pregunta pudieras yo hacerte: ¿a quién estás escuchando tú? El día de hoy, toda la humanidad en este mundo está tan llena de confusión, la gente está tan desorientada porque le han dado mucho lugar a oír la voz del diablo en cuestiones de lo moral, en cuestiones de la producción, de la riqueza, de los controles de la sociedad, de los gobiernos, de cómo está. Entonces el mundo cada día está cayendo en una espiral donde la maldad está aumentando, las muertes están aumentando, las enfermedades están aumentando, y todo esto Dios nos lo advirtió, no como una sentencia, sino como un aviso de que era el día próximo a que Él viniera por segunda vez a este mundo y viniera a rescatar a los que son su pueblo. Y para eso Él dejó escrita su palabra para que nosotros escuchemos su voz. Pero al principio Él le habló a Eva, platicaba con ellos, con Adán. El diablo llegó, le habló, y ellos decidieron hacerle caso a la voz del diablo. No le creyeron a Dios, y ahí vino la debacle, la destrucción, la tristeza de tantas cosas que el Señor había puesto y para nuestras vidas. Por eso necesitamos hoy volver al camino de la verdad, desechar las mentiras del diablo, volver al camino de la vida, volver al camino a escuchar a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos escuchar, oír la voz de Dios. Necesitamos reconocer la voz de Dios y diferenciarla de las voces del diablo y de personas que se han prestado. Si no están endemoniadas, muchas no están endemoniadas, no toda la gente que nos habla cosas malas y nos aconseja cosas malas están endemoniadas, pero están influenciadas por los espíritus malos. Acuérdense que todo es la literatura, los libros, tanto el libro de hechicería, de brujería, de mentiras, las novelas que hay de muerte, de asesinatos. Ahora entras al internet y ves cada porquería que de veras yo nomás veo y tengo que borrar, tengo que quitar, ni me dan ganas de entrar. Y además digo, tengo tanto que aprender de la palabra de Dios, tengo tanto que conocer, que cómo es que la gente está perdiendo el tiempo, y muchos de nosotros como cristianos subiendo al Facebook para que vean qué comí el día de hoy, qué comí ayer, qué ansioso estoy de mi platillo que me comí, de mis tamales, de mis uchepos, ¿qué estamos haciendo? Realmente es motivo de reflexionar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué estamos haciendo. No está mal que tú digas, bueno, yo trabajo en esto, si alguien necesita mi trabajo, voy a hacer un anuncio publicitario de tu trabajo, de lo que eres, pero necesitamos ser muy meticulosos en lo que estamos viendo, en lo que estamos oyendo, porque el diablo está envenenando nuestras mentes, y si nosotros como adultos y jóvenes el diablo lo está haciendo, también Dios quiere que te cuides, porque esas mismas voces están atacando a tus hijos, a tus niños, con películas aparentemente sanas, caricaturas aparentemente sanas y juegos con los que aparentemente sanos se están matando. Algunos niños se están suicidando. ¿Por qué? Porque están oyendo las voces de gente que se hace la simpática, la agradable, pero debemos de tener mucho cuidado. Por eso vemos que necesitamos escuchar esa voz para diferenciarla de otras voces, de tal manera que podamos tomar decisiones correctas en nuestras vidas, tanto personal como familiar, en lo financiero, y en todos los que trabajamos en la iglesia y estamos en un nivel ministerial, los maestros, líderes de casas de bendición, los que participamos en los encuentros, los que son maestros de niños, los que están sirviendo, ministrando en la iglesia, los que todos los días estamos hablando de Jesucristo en la calle, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Sabes qué estás haciendo?
estás ministrando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para ellos. Porque no falta la gente que te está pidiendo consejo, que tú lo ves triste y te dicen, y tú le dices, ¿qué te pasa? No, pues que tengo este problema. Y a veces les damos nuestros consejos muy humanos y no recurrimos al consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos hemos alimentado de la palabra de Dios. Que si te tuvieras alimentado de la palabra de Dios, la palabra se cumpliría en tu vida. ¿Qué es la palabra que se cumpliría? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. No me dejarán mentir algunas de las personas que a veces me hablan aquí de la iglesia. Me dicen, pastor, es que hay este problema, hay esta necesidad, hay esto. Y les digo, vamos a orar. En ese instante, lo primero que se me viene cuando yo me estoy enterando de una necesidad, de un problema de alguien, de mi casa, de mi familia o de fuera, o a veces de una gente desconocida, pero yo ya me entero. Yo les he dicho, mientras tú no conozcas y no sepas, no eres responsable. Pero una vez que Dios permite que tú te enteres de una necesidad, de un problema, lo primero que tienes que hacer es orar e interceder por este problema, porque Dios ya te va a hacer responsable de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces Dios nos hace responsable de una necesidad. Y yo cuando oigo eso, yo quiero descargar mi responsabilidad, quiero decírselos honestamente. No quiero quedarme con aquella carga de que ya supe una necesidad y no oré por ello. Entonces no dejo que ni la persona que me lo está comentando ni que me lo está comunicando se me vaya. ¿Por qué? Porque dos se ponen de acuerdo, Dios nos va a escuchar. Entonces inmediatamente le digo, Señor, vamos a orar. Imperamos por esa necesidad, por ese hermano enfermo que tiene una necesidad financiera, una necesidad física, que tiene problemas en su hogar, en su matrimonio. Entonces empezamos a orar porque acabamos de escuchar la voz que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso necesitamos manifestar el poder de Dios, su gloria en este mundo en el que estamos habitando en nuestras vidas el día de hoy. La pregunta es, ¿Dios habla hoy? ¿Dios habla en este tiempo? La respuesta es claro que sí. Dios habla hoy y Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, ahora nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesucristo su Hijo. De Jesucristo su Hijo, a quien constituyó, ¿quién lo constituyó? Es heredero de todo. Jesucristo su Hijo es el heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Somos sus criaturas que Él creó y quiere hablar con sus criaturas. Y más ahora con aquellos que ya somos sus hijos. Porque Dios sigue siendo Dios, pero se convierte en nuestro Padre cuando recibimos a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Y como Padre quiere hablarnos a nosotros como sus hijos. Y Dios siempre va a querer hablarte. Para aquellos que dudan de que Dios habla, quiero darles unos datos fuertes y poderosos. En el Antiguo Testamento, Dios le habló a un gran líder allá en Éxodo 3, 13 y 14. Dice la palabra: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Versículo 14, vean lo que dice:
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel. Dice: y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él me recordarán por todos los siglos. Dios habla. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jehová. ¿Y qué quiere decir Jehová? Yo soy el que soy. Así de sencillo. Cuando yo me puse a reflexionar el nombre de Dios, me quedé anonadado, me quedé humillado ante la grandeza de Dios. Yo soy el que soy. Y luego le dijo: yo soy. Ese es mi nombre. Y cuando tú te das cuenta, ¿quién es Dios? El Creador. Es Él, el gran yo soy. Cuando Jesucristo estuvo aquí, manifestó que Él es Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Quiere decir que Dios le habló a Moisés y reveló su nombre. Jesucristo vino en el Nuevo Testamento mostrando quién era Él. Entonces Dios habla, pero hay otro dato importante. A la mitad del Antiguo Testamento encontramos Dios hablándole a un niño. En 1 de Samuel capítulo 3:10 dice: y vino Jehová y se paró. ¿Quién vino? El gran, el yo soy. Quiere decir el que es, el que era, el que es y el que será por siempre. Cuando tú lo ves en el pasado, Él dice: yo soy. Cuando lo ves en el presente, Él dice: yo soy. Cuando lo veas en el futuro, Él te va a decir: yo soy, porque Él es eternamente y para siempre el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso se le presentó a un niño llamado Samuel. Estaba en el templo y Elí, el sacerdote, oyó que decía: Samuel, Samuel. Entonces levantaba el niño e iba con Elí y le dijo: ¿me has llamado? ¿En qué te puedo servir? Y le dice: no, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Dice que el niño iba y se acostaba y oyó la voz otra vez de Dios que le decía: Samuel, Samuel. Se volvió a parar y fue con el sacerdote Elí, y el Elí le dijo: yo no te llamé. Pero Elí captó que Dios estaba hablándole a aquel niño y le dijo: si vuelves a oír la voz, dile: heme aquí, que tu siervo oye. Y entonces dice que cuando oyó la voz, leemos la palabra, vean lo que dice. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y a veces nosotros como cristianos ni pensamos que Dios pueda hablarnos. Y hoy estás aprendiendo que Dios habla y que Dios nos habla, pero que nosotros hemos hecho oídos sordos a la voz de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo Dios ahora? Le está hablando a nuestros hijos, le está hablando a nuestros niños. Estoy oyendo testimonios de niños que están oyendo que Dios les habla, y sus papás le dicen: ay, no, hombre, vete a acostar, no fue así. ¿Por qué no? Tú, papá, eres consciente y hoy estás aprendiendo que Dios habla, y tal vez le está hablando a tu hijo para hacerte entender que quiere hacer algo en tu casa, en tu hogar, a través de tus hijos. Dáselo fuerte. Yo recuerdo hace un tiempo donde uno de los niños que asistía aquí con nosotros
todavía asiste, ya puesto un poquito grandecito ya, decía: es que Dios me habló esta noche, mamá, Dios me habló, y además estuvieron unos ángeles. ¿Cómo que estuvieron unos ángeles? Unos ángeles estuvieron. ¿Y cómo eran los ángeles? Grandotes, grandotes. Tenía una armadura. Uno era azul, el otro era blanco y el otro era dorado. ¿Y qué te decían? Aquí estamos, Dios nos envió a cuidarte. A cuidarte. Y entonces entendemos, como dice la palabra, que Dios tiene a sus ángeles que son espíritus ministradores a favor de los que son herederos de la vida eterna. Entonces esos niños ya tienen fe, están viniendo aquí a la iglesia infantil, están oyendo de Dios, están oyendo que Dios les ama, están oyendo que hay ángeles que los cuidan, que les protegen, y no están inventando. Dios les está hablando porque ellos tienen ánimo, deseo, anhelan a Dios y encontrarse con Dios, y Dios se hace presente. Tenemos que decirles: habla, hijo, cuando te hable, dile: heme aquí, papi, que tu siervo oye. Abba, Padre, habla, que tu siervo oye. Vemos entonces que se le apareció ya en el Nuevo Testamento, en Hechos 9, del 1 al 5. Vemos la presencia de Dios. Dice: Saulo era el nombre del apóstol Pablo antes de convertirse. Él era de una ciudad llamada Tarso. Él era de origen, de ciudadanía romana, pero era judío. De tal manera que la palabra nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, contra los cristianos, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él iba a buscar la gente, la traía encadenada, la traía arrastrada, y si se morían en el camino no le importaba, los llegaba y los metían prisioneros, porque eran cristianos, porque estaban blasfemando contra el Jehová del Antiguo Testamento, sin darse cuenta que el Jehová había venido, el Mesías que ellos esperaban habían venido. Estaba totalmente equivocado el pueblo de Israel. Habían despreciado al Dios creador y sustentador del universo, que es Jesús, y había estado entre ellos. Lo habían crucificado, lo habían matado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y el cristianismo empezó a propagarse. Pero Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos, celoso, iba a buscar a los cristianos. Y cuando iba camino a Damasco, seguimos leyendo la palabra, cuando iba yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Dios habla? ¿Dios habla? Dios habla, y si es necesario, te va a derribar de tu caballo. A veces cuando estamos aquí ministrando, aquí al frente, algunas gentes incrédulas o que están dudando, y tienen razón. Ahorita vamos a ver por qué. Simple y sencillamente, cuando nosotros llegamos y decimos: el toque del Señor sea sobre tu vida, la bendición, y los tocamos, caen al suelo. ¿Por qué? Porque están recibiendo la unción, la presencia del Espíritu Santo, tocando sus vidas, concediéndoles aquel deseo, concediéndoles aquella sanidad, concediéndoles la realización de aquel problema. O Dios está recibiendo, como pasó en el culto del domingo, que estuvimos entregando. Dáselo al Señor. Por eso era importante que cuando la gente estaba siendo ministrada caían, y alguien me dice: ¿y por qué se caen? Porque cuando Dios habla, nada más su voz te hace derribar a un hombre de su caballo. Lo derribó.
Y además dice que se le apareció con una luz tremenda. Y no creo que haya ido a Saulo de Tarso manejando a las 12 de la noche en la oscuridad, yendo a Damasco. Iba de día, pero dice que una luz, yo digo más grande, más fuerte que la del sol, se le apareció y lo dejó ciego durante 3 días, hasta que Dios mandó a un siervo de él que le pusiera las manos, y dice que recobró la vista. Dios se maneja y obra a través de sus siervos cuando lo aman y creen en su palabra. Y vemos entonces que Dios nos habla, y Pablo tuvo una experiencia personal tan fuerte que tuvo una conversión tremenda. Por eso hoy tenemos el tema de nuestro mensaje, donde Dios nos dice que la palabra de Dios crea, forma y transforma. Y estamos viendo cómo este hombre, Dios creó en él una nueva naturaleza, lo formó como un discípulo, como un apóstol, y transformó la vida de él y de todos aquellos que estaban en contacto con la palabra que él predicaba. Vemos entonces que además tenemos a Dios hablando a través del Espíritu Santo, y ahí nos da una enseñanza. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando habla el Padre, lo escuchamos. Cuando habla el Hijo, lo escuchamos. Cuando habla el Espíritu Santo, debemos de escucharlo. Y allí encontramos en Hechos 13:2 una manifestación de la presencia del Señor. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé. ¿Y a quién? A Saulo, que era ya el apóstol Pablo, que a partir de ahí empezó a ser el apóstol Pablo, pero ya era Saulo convertido al cristianismo. Y Saulo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. A la obra que los he llamado. Dios, el Espíritu Santo, habla. Y sabes que si tú eres un creyente en Cristo, debes de entender una cosa. Y si no eres un creyente en Cristo, pero me estás viendo por el internet o estás presente en este auditorio, te quiero decir una cosa. Cuando Dios te habla y te dice: tus pecados te están llevando a la muerte eterna, necesitas ser perdonado, necesitas mi perdón. Yo quiero darte la vida eterna. Por eso di a mi Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en tu lugar, para que Él muriera por tus pecados. Y si tú abres tu corazón y lo recibes dentro de ti, Él va a entrar y con su sangre te va a limpiar y va a borrar todos tus pecados que hay en tu vida, todos los que hayas cometido desde que tienes uso de razón hasta el día de hoy. Dios va a perdonar todos tus pecados. Y dice la Biblia que cuando tú recibes a Jesucristo, Dios te da al Espíritu Santo para morar dentro de ti. Y el Espíritu Santo se queda dentro de tu vida como una marca, como un sello de que eres propiedad de Dios para la eternidad. Ahora quiero que entiendan, Dios nos está hablando aquí que el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he escogido. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo de tal manera que hoy yo te digo a ti: si tú no has recibido a Cristo y lo recibes hoy, Dios va no nada más a perdonar tus pecados, no nada más te va a dar vida eterna, sino que te va a sellar y va a darte la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. El que tiene al Espíritu Santo tiene a Jesucristo. El que tiene al Espíritu Santo tiene al Padre, porque son uno.
de tal manera que la presencia de Dios vendrá a tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque escuchaste la voz de Dios. Por eso, a partir de ese momento, la voz del Espíritu Santo nos habla y nos va a hablar siempre con una voz tierna, suave. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar con una voz tierna, suave, pero con gran autoridad. No siempre el Espíritu Santo nos va a hablar en forma directa, pero la mayoría de las veces nos habla desde nuestro interior. La mayoría de las veces el Espíritu Santo que vino a vivir a nuestro espíritu nos habla a través de nuestro espíritu. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo, y eso va como una enseñanza, el Espíritu nuestro está dividido en tres partes? Nuestra personalidad humana es alma, cuerpo y espíritu. Somos tres. Pero el espíritu está también en tres partes. Una se llama intuición, otra se llama comunión y la otra se llama intuición, comunión y déjeme ver, ya se me está yendo. Conciencia, la más importante. Conciencia, intuición y comunión. Estas tres partes son tan importantes que cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti a tu espíritu, y es cuando el espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados cobra vida. Entonces ahora tenemos vida espiritual, y entonces es cuando el Espíritu Santo te habla desde tu interior y te dice, ¿no has dejado de leer la Biblia? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de hacer lo correcto en esta área? Él te está hablando desde tu profundidad de tu espíritu. Y entonces allí donde entra en nuestra mente y en nuestras partes de nuestro espíritu, entra lo que se llama la conciencia. Entonces la conciencia empieza a decirte, Dios la usa, y empieza a señalarte: no has amado a tu esposo como debes amarlo, no le has dicho que lo amas, no le has dicho a tu esposa que la amas, no has honrado a tus hijos, hijos no han honrado a sus padres. Y ahí empieza a hablarnos el Espíritu Santo de cosas que Él quiere que nosotros hagamos y digamos. Quiere decir que Dios está hablándonos fuerte y poderosamente, y por eso necesitamos oír la voz de Dios y obedecerla y estar dispuestos a llevarla a cabo. Dios quiere bendecir nuestras vidas, Dios quiere bendecir nuestras familias, Dios quiere bendecir tu persona individualmente, Dios quiere bendecir en tu familia, a toda tu familia, quiere bendecirte a ti en lo financiero, y si tienes familia, a toda tu familia. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas, y en nuestra salud quieres darnos sanidad, y si alguno de nuestra familia está enfermo, Dios quiere sanarte. Dios quiere y te habla y te dice: haz oración, pide, que yo quiero bendecir tu vida. Y nosotros a veces oímos y no hacemos
corremos a veces primero al médico antes de hablar con Dios y pedirle a Dios. Y Dios te va a mandar con el médico. Si Dios va a usar al médico, Dios lo va a usar para glorificar su nombre. Pero porque fuimos al médico, nos dio el medicamento, nos lo tomamos y sanamos, se nos olvida de darle gracias a Dios de que Él fue el que proveyó para el médico, al médico, los medicamentos y la sanidad. Porque si Dios no interviene, no hay medicina que te pueda curar. Ven, dale la afirmación a Dios. Por eso vemos que la palabra de Dios tiene poder para crear, para formar y para transformar. Dios tiene poder para crear, Dios tiene poder para formar y para transformar. Por eso encontramos a la palabra de Dios obrando en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones, y vemos que la voz del Espíritu Santo, cuando nos habla siempre para poder hacer la obra y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vemos en Gálatas 4:19, dice la palabra: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Lo que estamos leyendo es la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, y el Espíritu Santo nos está diciendo que el deseo de Dios, que el deseo del Espíritu Santo es que Cristo sea formado en nosotros. Alguno de ustedes dirá: ¿y cómo es que Cristo puede ser formado en nosotros? La palabra de Dios tiene poder para crear. ¿Qué es lo que Dios creó? Sencillo. Dios dijo: sea la luz, y fue. Dios crea. Pero ahora Dios te está diciendo que Dios quiere formar. Y si Dios quiere formar, Él quiere precisamente que esa naturaleza nuestra sea formada a la imagen de Cristo su Hijo. Dios quiere que nosotros aprendamos a amar como Cristo, a perdonar como Cristo, a soportar como Cristo, a servir como Cristo, a vencer como Cristo, a resucitar como Cristo, a derrotar al diablo como Cristo. Dios quiere formarnos hasta que Cristo sea formado en nosotros, para que llegues a amar como Cristo, a perdonar como Cristo, a soportar como Cristo, a servir como Cristo, a vencer como Cristo, a resucitar como Cristo, a resucitar al diablo como lo hizo Jesucristo. ¿Podemos decir otro amén? Amén. Dios quiere que nosotros tengamos la autoridad y el poder de Cristo para sanar, para liberar, para expulsar demonios, para atar y para desatar. Dios quiere, la palabra de Dios tiene poder para crear y formar en nosotros. Pero quiero decirte una cosa: mientras tú no estés atento al mensaje de esta noche, que Dios está diciendo que su palabra tiene poder para crear de la nada cosas que no existen, las puede hacer. Tú puedes llamar a muchas cosas que están rodeando tu vida, circunstancias que tú mismo has dicho son imposibles. Quiero decirte que si despiertas esta noche y entiendes que Dios te está diciendo que Él con su palabra tiene poder para hacer que los imposibles
dejen de ser imposibles y sean posibles. Y eso se llama crear las imposibilidades, hacer que se vuelvan realidad. Él puede crear una estrella, Él puede formar galaxias con solo la voz de su palabra. Él puede resucitar a un muerto con solamente su palabra. Como le dijo a aquella niña que estaba muerta, hija de Jairo, le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la resucitó. Necesitas entender que en la medida que tú conozcas la palabra de Dios, lo que te estoy diciendo en pocas palabras y sencillas es: métete a la palabra de Dios, ponte a leerla, ponte a estudiarla, ponte a conocerla, dale vueltas a la palabra. Si ya terminaste de leer la Biblia una vez, vuelve a leerla. Vuelve a leer los evangelios, vuelve a leer el evangelio de Juan, el evangelio de Marcos, para que veas los milagros y todo lo que Jesucristo hacía. Eso nos lo dio a nosotros, porque a nosotros nos puso dentro de nosotros. Acabamos de oírlo. Tenemos al Espíritu Santo que quiere obrar los milagros que Dios hizo, y que además Jesucristo dijo: las mayores que estas cosas haréis. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, pero voy a estar en vosotros, voy a estar con vosotros. Entonces no estamos haciendo más milagros, no están pasando más cosas, porque nosotros no estamos creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y está activa en nuestros corazones. Por eso vemos que Dios puede, con su palabra, crea, forma y además transforma. ¿Por qué les puedo decir que su palabra transforma? Si leemos Juan capítulo 2 versículos del 7 al 10, encontramos un evento muy sencillo pero poderoso. Dice: sencillo para relatar, sencillo para nombrar. Juan capítulo 2 versículos del 7 al 10. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, ¿hecha qué? Sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús transformó el agua en vino. ¿Con qué? Con su palabra. Él dijo: llenen las tinajas de agua. Ahora saquen y llévenlo. Dios quiere que tú entiendas que Él quiere transformar tu vida y tiene el poder para transformar cualquier problema, cualquier necesidad. Pero tienes que tener en tu corazón, en tu mente, en tu ser, lleno de la presencia de Dios, obrando una palabra que se llama fe. Fe, la fe que tenía Jesucristo. Por eso te digo, Él quiere formar en nosotros a Jesucristo en nuestras vidas, hablando palabras de fe, palabras de milagros, palabras que transformen nuestras circunstancias difíciles, nuestras circunstancias tristes, lo que ha pasado en tu familia, en tu hogar, en toda tu vida. Dios quiere que salgas de aquí transformado. Tenemos que ser transformados para pasar a otros niveles espirituales por el poder de ese Espíritu Santo. Tenemos que ser transformados para alcanzar otras dimensiones de gracia y poder. Nosotros tenemos que tener una transformación, y si nosotros no transformamos nuestras propias vidas agarrados de la palabra, Mijés no va a subir a otros niveles. Necesitamos subir a otros niveles, ser transformados, y solamente es
oyendo, escuchando y viviendo la palabra. Por eso no debemos de dejar de asistir. Cuando les estamos hablando a las personas que recién reciben a Cristo, les invitamos al café de bienvenida y ahí les decimos, hay 4 partes fundamentales en la vida del cristiano. Es hablar, testificar de quién es Jesús. Es orar, es leer y asistir. ¿Qué estamos diciendo? Habla con Dios, escucha su voz, lee su palabra, escucha su voz, la voz que crea, la voz que forma y la voz que transforma. Y luego dice, no dejando de asistir. ¿Por qué? Porque si no dejas de asistir, vas a estar escuchando siempre mensajes que van a cambiar, que van a transformar tu vida. Por eso el domingo tuvimos un mensaje poderoso donde la gente recibió a Jesucristo, fueron transformados, no nada más oyeron y fueron creados, fueron hechos nuevas criaturas, nacieron de nuevo, hay una nueva creación en sus vidas y ahora están siendo transformados porque están entendiendo que en sus vidas está ahora el Espíritu Santo viviendo y que pueden hacer cosas que antes no pensaban hacer, pero que Dios los va a guiar y los va a dirigir para transformar su hogar, su familia, lo que ellos son. Pero nosotros, que somos de casa, que somos los que estamos aquí, debemos de valorar lo que es el poder de la palabra. Dios habla, nos está hablando, y si tú en esta noche sales tomando una decisión y decir, Señor, perdóname porque no he valorado las veces que tú me estás hablando, que no nada más vengo a escuchar a un predicador, que no nada más vengo a escuchar a un pastor. Ay, ahora sí me gustó el mensaje, ahora estuvo bueno, ahora no. Es tu palabra, y tu palabra tiene poder para crear en mi vida lo que me hace falta. Tiene poder para formar en mí el carácter, la personalidad que yo necesito mostrar al mundo para que yo sea transformado, mi hogar sea transformado, mi empresa, mi negocio sean transformados y podamos subir de nivel en nivel donde la gente pueda ver que Dios está en ti, está contigo y está con nosotros. Y todos decimos amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Dios, la palabra de Dios, está dejando una puerta abierta en esta noche para todo aquel que la escuchó y que quiere entrar por esta puerta. ¿Cuál es esa puerta? Es la puerta de ser sensibles a la voz de Dios, de hacer un compromiso y de decirle todos los días al acostarte, Señor, esta noche te doy gracias porque me hablaste a mi corazón. Yo quiero ser de aquellos que son sensibles para oír tu voz. Como lo hizo Samuel, estaba dormido, estaba acostado, pero él oyó que Dios le hablaba. Entonces, si Dios te habla, dile, heme aquí. Y cuando te levantes, dile, Señor, estoy comenzando un nuevo día. Te doy gracias por este nuevo día que tú me estás permitiendo vivir. Ayúdame a ser sensible a tu voz. Yo sé, Espíritu Santo, que tú vives dentro de mí. Yo sé que estás dentro de mi corazón y que me estás hablando. Dios, el Espíritu Santo, siempre nos está hablando. Sé sensible a su voz y vas a ver milagros suceder en tu vida. Milagros suceder en tu vida. Tal vez por eso no tenemos las bendiciones que pudiéramos experimentar, porque no estamos escuchando su voz. Pero hoy Dios nos está recordando que Él habla
y que Él está dentro de ti. Por eso hoy quiero, antes de irnos, hacer una invitación. Hay algunos de ustedes que está aquí, que vino, que no le has entregado tu vida a Jesús, pero que hoy entendiste claramente que el Espíritu Santo va a venir a tu vida y el perdón de tus pecados va a venir a tu vida si tú recibes a Jesús en tu corazón. Dios te habla y te está hablando en este momento. ¿Me pueden poner Apocalipsis 3:20 en la pantalla para que lo leas? Tú que no has recibido a Jesucristo, escucha. Yo voy a poner mi mano sobre el micrófono para hacerte oír la voz de Dios. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te está hablando. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú estás esta noche y no le has entregado tu vida a Jesús, yo te invito para que hagas esta oración, invitándolo a entrar a tu vida. Dios solamente entra a la vida de las personas por invitación. Si tú lo invitas a entrar, Él entra y va a tomar lugar en tu vida. Pero si no lo invitas, Dios, óyelo, Dios, el Creador eterno, no va a entrar a tu vida. Y quiero decirte que tal vez te pierdas la oportunidad de que hoy salgas con el perdón de tus pecados y con la vida eterna. No sé cuánto tiempo te volverá, qué día Dios te podrá volver a dar la oportunidad de que le abras tu corazón a Jesús. Pero hoy, si estás aquí, no salgas sin Cristo en tu corazón, seas hombre o seas mujer. Por eso repite esta oración. Si lo quieres llamar a entrar, si lo quieres invitar, repite esta oración conmigo. Yo te voy a guiar, solamente te voy a guiar. Repite conmigo y dice: yo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora y hoy te pido perdón de todos mis pecados. Quiero la vida eterna que tú me ofreces, que tú ganaste en la cruz al morir por mí y derramar tu sangre para que todos mis pecados sean limpiados y sean borrados. Hoy te abro mi corazón y te invito a entrar para que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mí. Ahora yo declaro que a partir de este momento te he entregado mi vida y ahora tú eres mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú hiciste esta oración esta noche y estás aquí, yo te pido que me lo levantes, me lo señales levantando tu mano derecha, así como lo estoy haciendo. Levanta tu mano derecha y di: pastor, yo hice esa oración, yo recibí a Jesucristo en esta noche y quiero que usted ore por mí. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Los que me ven por internet, si hay alguien que hizo esta oración, voy a pedirles que cierren sus ojos, voy a orar por ustedes en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gozo en el cielo. Ahorita Dios está contento, feliz, pero ya está en su corazón. Está con usted y con este niño también. Señor, vamos a orar por ellos. Dios te bendice. Ahora eres una hija de Dios y tienes vida eterna, perdón de tus pecados. Voy a orar por ustedes.
Voy a orar por estas personas y por las que me ven por internet. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre. Te doy gracias por el amor que nos mostraste al dar a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Hoy, Padre, en tu nombre bendigo a estas damas y bendigo a este niño y declaro sanidad para sus cuerpos si están enfermos. Y te bendigo, Dios, de tal manera porque tú diste a tu Hijo para salvarnos, para perdonarnos y darnos vida eterna. Y sé que ellas y este niño tiene vida eterna por su fe que está puesta en ti y en tu Hijo. Señor, gracias por su salvación. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos, la fuente financiera, Señor, bendícela, porque ahora sabemos que tú serás su fuente y su proveedor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Den un aplauso. Le voy a pedir un favor. Atrás de usted hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Désela. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. En esta noche, Dios está dejando una puerta abierta para que tú hagas un compromiso. Si tú quieres hacer ese compromiso es porque quieres que este mensaje se quede en tu corazón. Acuérdense que normalmente cuando termino de dar el mensaje de Dios, Dios me dice: confirma el mensaje en sus corazones. Pero esa confirmación es voluntaria. Si tú le dices al Señor: Señor, yo hago que este mensaje, hoy declaro y hago un compromiso de que esta palabra tuya anide en mi corazón, va a ser así. Entonces, cierra tus ojos y repite conmigo si ese es tu deseo en tu corazón. Di: Señor Jesús, hoy he oído tu voz, he escuchado tu voz, de que tú quieres, Señor, de que yo sea sensible cuando tú me hablas. Espíritu Santo, vives en mi corazón y tal vez no te he hecho caso como yo quisiera o como tú quieres que yo lo haya hecho. Pero hoy te pido perdón y te pido que abras mi mente, mi entendimiento y me hagas sensible a tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, quiero tu guía, quiero tu dirección. Y Señor, gracias porque vives en mí. Señor, ayúdame y nunca, nunca dejes de hablarme. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.